Bienvenidos nuevamente para continuar nuestra agenda académica. Antes de darle paso a 3 invitados especiales que tenemos en el día de hoy, quiero reiterarles que es muy importante que sigan participando, que sigan haciendo uso de nuestra plataforma. Tenemos 6 obsequios para las 6 personas que hagan mayor y mejor uso de nuestra plataforma. Son 6 colecciones de publicaciones y también tenemos algunas suscripciones digitales. Tenemos también 16 obsequios para todos los participantes que se inscribieron como estudiantes. Son 16 de todos ustedes que vamos a elegir para darles unos premios muy especiales que les contaremos el jueves al finalizar nuestro evento. A continuación, sin más preámbulos, quiero saludar muy especialmente a nuestro primer invitado, quien se va a referir al decreto 806 de 2020, aspectos generales y aplicación en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Para hablar de este tema, quiero invitar y saludar muy especialmente al doctor Ulises Canosa Suárez, secretario general del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Doctor Ulises Canosa, muy buenos días para usted, bienvenido, es un gusto tenerlo con nosotros y tiene usted entonces la palabra. Bueno, muy buenos días para todos, un saludo cordial, espero que se encuentren bien junto con sus familias. Agradezco la invitación del Consejo de Estado, es un honor para mí estar aquí con ustedes, especialmente al doctor Álvaro Namén y a la doctora Marta Nubia Velázquez y también a los doctores Martín Bermúdez Muñoz y Nathan Nissim Black, que van a compartir conmigo la exposición de este importante tema, que es el decreto 806 del año 2020. A mí me ha correspondido ocuparme de los aspectos generales del decreto porque los temas específicos, es decir, la aplicación en concreto de las normas, van a exponerla los doctores Nathan Nissim Black y en lo contencioso administrativo, especialmente el doctor Martín Bermúdez Muñoz. Para tratar el tema en orden y con claridad, les propongo que recorramos juntos los 7 puntos que ustedes ven en la pantalla. El primero es el entorno del decreto. Es fundamental entender por qué el gobierno nacional tuvo la iniciativa de expedir este decreto en el cual participó el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, del cual yo soy el secretario general, con algunas sugerencias o ideas. Debo decir que el borrador de decreto que preparó el instituto no fue exactamente el que expidió el gobierno, porque se terminaron finalmente de acoger algunas observaciones hechas incluso por el Consejo de Estado y por algunos tribunales del país y por otras entidades públicas y privadas relacionadas de alguna manera con la administración de justicia. El segundo punto creo yo es de los más importantes, es el de los criterios de interpretación. Ningún legislador, ninguno, puede prever todo lo que puede suceder en la práctica. Siempre quedan vacíos, siempre quedan normas que generan dudas o inquietudes e incluso en las normas quedan contradicciones que es necesario superar con la interpretación de esas normas en la aplicación práctica, y por eso es fundamental recordar o exponer estos criterios de interpretación que, como vamos a ver, no solo son los generales del código, sino que el decreto se preocupó por incluir algunos específicos en los artículos 1, 2, 3 y 4. Y después, en los puntos siguientes, voy a referirme a algunos aspectos que han generado pues alguna controversia, el tema de la presunción de autenticidad de los poderes, el tema de las demandas virtuales, la intervención en las audiencias y las notificaciones para llegar al final a una conclusión. Entonces, empecemos por el principio. Para poder comprender el decreto, podríamos afirmar que hay un pasado, un presente en el derecho procesal e incluso todo esto que está sucediendo nos permite visualizar de alguna manera un futuro, es decir, para dónde vamos. Hay un pasado que eran los procesos escritos, los procesos formalistas,
los procesos con presencias físicas en las audiencias, los procesos de duración indefinida y los procesos donde los jueces no tenían amplios poderes. Ese es un pasado del Código de Procedimiento Civil que de alguna manera fue superado por el Código General del Proceso, un código y también por el CEPAC en alguna medida, unos códigos para procesos orales, para procesos desformalizados, para procesos más fáciles, más eficientes, para procesos de duración temporal, que es uno de los grandes conceptos hoy del derecho procesal en el ámbito comparado, es el de la temporalidad del proceso, y en general para procesos en donde además se ha reconocido esa gran actividad que tiene que tener el juez en el proceso como director que es del proceso y del debate probatorio, porque hoy las normas se redactan confiando en el juez. El Código General del Proceso es una gran apuesta de confianza por el juez. Este Código General del Proceso se anticipó al futuro, tiene normas que consagran la posibilidad de aplicar las herramientas tecnológicas al proceso, pero debemos aceptar, que es lo que ustedes ven en la parte de baja de la presentación que estoy utilizando, que jamás a la comisión redactora del código se le ocurrió, pudo pensar que tuviéramos que vivir una situación tan dramática como la que estamos atravesando, en donde por un virus hemos tenido que quedarnos en nuestras casas, no poder ir a las sedes judiciales ni las sedes judiciales a abrir, y entonces se presentó un enorme obstáculo para el acceso a la justicia. Esta realidad fue la que fue considerada para expedir el decreto 806. En junio, cuando se expide el decreto, estaban los juzgados paralizados y las personas no podíamos acceder a nuestro juez. Un país, una sociedad, una comunidad no puede vivir sin sus jueces, porque momentos como este generan mayores conflictos, mayores dificultades, mayores enfrentamientos entre los miembros de la sociedad, entre acreedores y deudores, entre propietarios y poseedores, entre arrendadores y arrendatarios, incluso con el Estado mismo, y es necesario que estén ahí los jueces para ayudarnos a los hombres a solucionar nuestras diferencias. Por esa razón, pensando en el acceso y pensando en la necesidad de la sociedad, se dijo: algo hay que hacer, de lo malo algo bueno tiene que salir. De esa situación calamitosa que estamos viviendo debemos encontrar una oportunidad, que es aprovechar la tecnología para los fines de la justicia. Y en ese entorno es que se expide el decreto 806. Es para eso, para esa situación que se expide el decreto 806. Yo decía al principio que también es necesario pensar en el futuro. He hablado ya del pasado y del presente, pero ya hemos empezado a preguntarnos si cuando superemos esta calamidad, estas normas del decreto deben quedarse o no. Pienso personalmente que sí, que hemos ya aprendido de ellas, que hay que impulsar una reforma. En el contencioso ya se está haciendo con el CEPACA y ya se están empezando a incluir estas normas en ese proyecto, pero en el de general del proceso tendremos que impulsar un proyecto para actualizar ese código a esta nueva realidad y para incorporar estas normas del 806 en el Código General del Proceso, porque lo que no puede suceder es que, superada esta calamidad y pasados los 2 años de vigencia del decreto, volvamos al pasado. Esta realidad, que es la de la utilización de la tecnología para los fines del proceso y para la administración de justicia, pensamos que llegó para quedarse, y por esa razón no es pensable que volvamos a esos procesos de antes, porque entonces perderíamos la oportunidad de mejora, de modernización y de innovación que la crisis nos ha dejado. Segundo punto, decíamos que las normas no son perfectas, lo reconocemos, nunca lo han sido. Yo intervine en la comisión redactora del Código General del Proceso y hoy, cuando leemos ese código, hemos encontrado muchos errores que son nuestra responsabilidad como redactores.
Por eso todos los códigos desde siempre han entregado unas herramientas para que el juez, que es el encargado de hacer obrar esas normas en los casos concretos, las puedan aplicar con beneficio. Estas normas que ustedes están viendo en la pantalla, que son los principios generales del Código General del Proceso, también son aplicables en este momento. Y también estos criterios son aplicables a las normas del decreto 806. El decreto 806 se edifica, se levanta también sobre estos principios. Y de ellos quiero resaltar algunos que ustedes están viendo ahí. Es muy importante el acceso a la justicia. Una de las preocupaciones del gobierno y de los que de alguna manera impulsamos la expedición del decreto. Segundo, en la presunción de buena fe. Siempre pensamos, tanto al redactar el Código General del Proceso como el decreto 806, que las personas que actúan en el proceso actúan correctamente. No se redacta estas normas pensando en el que actúa irregularmente, porque el que falsifica un documento, el que falsifica un poder, el que hace alguna trapisonda para que el testigo que está declarando en la audiencia tenga una ayuda, pues ese comportamiento no es un comportamiento que regulen las normas o los códigos de procedimiento, sino que la regula el Código Penal y debe investigarlas la autoridad competente. Martín Bermúdez en sus conferencias siempre dice que así como las carreteras no se construyen pensando en los borrachos que conducen a veces, las normas de procedimiento tampoco se redactan pensando en esos comportamientos irregulares que a veces se presentan. Se regula para la generalidad de las personas, para el que actúa de buena fe, porque la Constitución así lo manda además, y para lo que generalmente sucede. Si redactamos las normas pensando en lo que excepcionalmente sucede, terminamos desconociendo la buena fe de la mayoría y dificultándole a la mayoría la actuación en un proceso, pensando además en que podemos detener a los que actúan irregularmente, y no es así, porque una autenticación, un sello, una formalidad no detiene, no impide al que decide arrasar la buena fe. El decreto 806 tiene unas normas iniciales que algunos han criticado porque dicen que son repetición de las del código. No lo son. Si ustedes lo miran específicamente, fue una preocupación de los que estaban interviniendo en la redacción de que aplicando la tecnología no se terminara atropellando al que no tiene acceso a ella. Y por eso se dijo que el objeto del decreto era reactivar la justicia, pero miren ustedes lo que dice el parágrafo, pero considerando que si alguien no tiene acceso a los medios tecnológicos, se tiene que detener la actuación porque en ese caso habrá que esperar que el servicio se pueda prestar personalmente. A nadie se le puede obligar a lo imposible. El artículo segundo reiteró esto de que no hay que incurrir en excesos rituales manifiestos y dijo que había que pensar especialmente, tener especial atención en poblaciones rurales, en remotas, en grupos étnicos, en personas con discapacidad o personas con barreras de acceso para garantizarles a ellas la igualdad. La igualdad no puede ser meramente formal en una actuación procesal, tiene que ser real, como lo dice hoy el artículo 4 del Código General del Proceso, y como tenemos jueces con conocimiento y experiencia, jueces con poderes, tienen que usarlos en procura de garantizar esto que el artículo segundo dispone. El parágrafo del artículo segundo insistió en este tema y dijo que se deben adoptar medidas para garantizar la publicidad y la contradicción, hacer efectiva la comunicación virtual. Por eso se permitió, por ejemplo, que se pongan en contacto con las partes por teléfono para instruirlas, para indicarles cómo ingresar a una audiencia, normas que en otro momento fueron criticadas, pero que en un entorno como este hay que mirarlas, hay que leerlas y hay que aplicarlas con una mentalidad distinta. Fíjense ustedes que incluso se dispuso
para facilitar en las zonas rurales que las personas pudieran asistir a una audiencia cuando se les está diciendo que se queden en su casa o que no vayan al municipio o al circuito donde está el juez, que las autoridades públicas de su municipio les deben facilitar las sedes con el fin de aprovechar esos aparatos que se encuentran en esas sedes para poder comunicarse con su juez. En fin, ustedes tienen que tener en cuenta que entonces, además de estos principios generales del Código General del Proceso, para superar las dificultades prácticas, tenemos que aplicar estos criterios específicos de interpretación que no son más que un reglamento del debido proceso. Por muy afán que tengamos por reactivar la justicia o por aprovechar la tecnología, no podemos desconocer derechos fundamentales y siempre debemos tener en cuenta que el fin del procedimiento es hacer efectivos derechos sustanciales. Sobre esta base, pues se incluyeron normas muy interesantes en el decreto. Primera, la presunción de autenticidad de documentos y especialmente del poder. En el Código General del Proceso, uno de los pocos documentos que quedó con exigencia de autenticación fue el poder. Sin embargo, cuando uno mira el derecho comparado, especialmente el americano y el europeo, se encuentra que en esos sistemas el abogado se presenta ante el juez y afirma ser el apoderado. Y hay de que no lo sea. Si llega a ser falsa esa manifestación del abogado, las sanciones son muy estrictas, de tal manera que se confía en el abogado que dice que es el apoderado y no requiere presentar un poder. Aplicando esto del derecho comparado, que se había discutido en la Comisión del Código, finalmente se estableció en este decreto que es suficiente un correo electrónico sin firma manuscrita o digital, con solo antefirma, es decir, donde se diga el nombre y la calidad del que está confiriendo el poder para que se pueda tener como apoderado a ese abogado. La demanda se permitió ampliamente, ella y sus anexos, presentarla de manera virtual. Incluso se ha llegado a decir, interpretación con la que estamos de acuerdo, que el acreedor de un título valor físico, a pesar de que la norma no lo dispone expresamente porque tiene un vacío, puede presentar esa demanda también virtualmente, afirmando que ese documento, el título valor, está en su poder y comprometiéndose a presentarlo en el juzgado inmediatamente se le requiera. Miren ustedes que en esto de la demanda hay unas normas muy interesantes en este decreto que deberían quedarse en los códigos como el CEPACA o el Código General del Proceso, que es aquella que dispone que hay que enviar una copia de ella a la parte contraria desde el momento de la presentación. Eso es transparencia, eso es diálogo, eso es estar dispuesto a usar el proceso con el fin de discutir de manera limpia con la parte contraria, sin ocultar, sin aprovechar la chicana de que hablaba Ángel Osorio en El alma de la toga, sino con el propósito de enterar al otro desde el principio de que se le está demandando. Miren ustedes que implica todo esto un cambio de mentalidad. Ese proceso que era un juego de lucha de partes, de fuerza y de destreza que teníamos antes, cambia por un proceso que es un método de conocimiento de la verdad, donde solidariamente y de manera transparente las partes debemos estar dispuestas a dialogar y a facilitar los documentos y la información al otro para que el juez decida en derecho. Las audiencias, ampliamente el decreto 806, que ya el Código General del Proceso había avanzado mucho en esta dirección, permite que sean todas virtuales. Algunos han criticado esta posibilidad, dice que atenta en alguna medida contra la inmediación. Hay varias teorías, hay que pensar, reflexionar profundamente sobre las ventajas de la tecnología, porque si bien es una inmediación distinta, claro que sí, a la presencial, tiene unas ventajas enormes de economía, de que las personas no se tengan que trasladar de un lugar a otro,
con los costos que para algunos colombianos tiene trasladarse a usted un determinado circuito, y por esa razón creemos que es una forma de actuar en el proceso que facilita, sin perjuicio, claro está, que en algunos casos, que deben ser los menos, tengamos que recurrir a la audiencia presencial. Las notificaciones fue otro tema muy interesante del decreto. No podíamos seguir con el sistema de decirle a una persona la cito a que venga a notificarse, cuando paralelamente las normas de aislamiento le están diciendo quédese en su casa y no venga a la sede judicial. Era necesario, para reactivar, cambiar el sistema de notificación, que fue lo que se hizo. Algunas de las notas de prensa que han salido estos días sobre la sentencia de la Corte Constitucional dicen que esta norma viene con un condicionamiento. No estamos seguros todavía, porque el comunicado de prensa oficial no ha salido y tampoco ha salido, que se demorará algunos días, la sentencia. Ese condicionamiento parece ser, por lo que se lee por ahí en la prensa, va dirigido a que haya una constancia de recibo del destinatario del correo por parte del iniciador. Es una norma que puede ser sana, es una norma además que está sugerida por el artículo 8 del decreto 806, cuando se dice que se podrán implementar sistemas de confirmación. Pero lo que quiero resaltar sobre la notificación es que terminamos aprovechando lo que hacemos hoy en día en nuestra vida normalmente. Hoy usamos el medio electrónico para comunicarnos, para enviar ofertas, para hablar con nuestros proveedores, hasta con nuestra familia o las personas que tenemos cualquier tipo de relación comercial o sentimental, usamos los medios tecnológicos. Pues es aprovechar para el proceso eso mismo, es aprovechar esa forma de intercambiar ideas, de hacer saber y conocer cosas para hacer saber y conocer actuaciones o providencias en el proceso judicial. Y es por eso que el decreto 806 trata de modificar el tradicional sistema de notificación personal del 291 y 292 del Código Penal del Proceso por un sistema en donde podamos, enviando un correo electrónico, hacerle saber a la persona que está siendo requerida la actuación, y en general para todas las formas de notificación, para los estados, para los traslados, para los oficios, para los emplazamientos también. En el emplazamiento, el decreto deroga en buena hora esa exigencia de publicar un aviso que nadie lee, pero que cuesta en un periódico de amplia circulación. Y finalmente quisiera terminar, para respetar el tiempo, diciendo que estas normas nuevas que cambian el mundo, o mejor, que consideran lo que ha cambiado el mundo y cambian la actuación dentro del proceso, solo van a poder tener en los casos prácticos todo el efecto que deben tener y que el legislador buscó que tuvieran si todos colaboramos. Tenemos que cambiar de mentalidad, abogados y jueces, los abogados que reclamamos la justicia y los jueces que la administran. Tenemos que tener la voluntad de traducir estas innovaciones de la tecnología en los casos concretos que como abogados atendemos o que como jueces deciden. Porque de no ser así, si los abogados seguimos autenticando lo que no se requiere, discutiéndole a la contraparte esas formalidades que el código ya no exige solo con el propósito de dilatar, o los jueces se resisten a modernizar los procesos, pues aún cambiando los códigos vamos a seguir igual. Y sería lamentable que después de vivir una situación tan dolorosa para la humanidad como la que hemos tenido con la pandemia, no seamos capaces de sacar algo bueno de ella. Y eso que podemos sacar bueno de esa situación es la innovación y la modernización en nuestros comportamientos y también en la forma de administrar justicia. Muchas gracias por su atención. Doctor Canosa, muchísimas gracias por su intervención. A continuación, quiero darle la palabra al doctor Natán Nizimblat Murillo, miembro también del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Doctor Natán, bienvenido.
tiene usted la palabra. Hola, quiero dar un saludo muy especial a mis colegas, jueces, magistrados de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en particular a la señora vicepresidenta del Consejo de Estado por esta invitación que se me ha cursado a participar en el encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Me han solicitado que intervenga en esta mesa muy actual sobre medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura, por el Gobierno Nacional, en relación con la pandemia que se ha presentado a partir del mes de marzo, declarada por el Gobierno Nacional en toda la República de Colombia y que afectó, por supuesto, a la prestación del servicio de justicia. Me dedicaré en estos breves minutos a hacer un breve recuento sobre lo que fueron las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura, los decretos legislativos adoptados por el Gobierno Nacional, por el presidente Iván Duque, con motivo de la expedición del estado de emergencia social para conjurar precisamente las razones que originaron la suspensión del servicio de justicia. Entonces me referiré brevemente a algunos acuerdos, en particular el acuerdo 11.532 en referencia a los abogados, más adelante al acuerdo que nos rige en este momento, al acuerdo 11.567, por supuesto muy recientemente a los acuerdos por los cuales se aprobó el Plan de Justicia Digital, que son precisamente de esta misma semana que te acaba de terminar, y al Plan Tecnológico Estratégico de la Rama Judicial 2021-2025 también, que se acaba de aprobar y divulgar el pasado 22-23 de septiembre de 2020. Por supuesto, tendré que hacer referencia en este recuento a los decretos legislativos que se expidieron para conjurar la situación que se presenta de suspensión de términos en la rama judicial, como es el decreto 491, expedido por el Gobierno Nacional, que facilitó las firmas digitales y sobre todo las firmas electrónicas, y luego el decreto 806. El decreto 806 acaba de ser declarado exequible, según noticias que tenemos también de la fecha, al momento en que estoy, digamos, presentando esta disertación. Todavía no conozco el texto definitivo de la sentencia ni el comunicado de prensa, pero por diversas publicaciones que se han divulgado en redes sociales, inclusive en servicios noticiosos, conocemos que el decreto fue declarado exequible con algún condicionamiento respecto particularmente del artículo 8º en el sistema de notificaciones, pero eso no será materia de mi presentación, se lo delego, se lo difiero al profesor Ulises Canosa, así como al profesor y gran maestro Martín Bermúdez, consejero de la sección tercera del Consejo de Estado. Muy bien, quiero hacer un recuento de lo que nos ha sucedido hasta ahora. Nosotros teníamos desde el Código General del Proceso y por supuesto en la Ley 1437, que es anterior al Código, la posibilidad de implementar plan de justicia digital, lo decían ambas normas. Más concretamente y de manera más robusta, el Código General del Proceso tiene en este momento vigente el artículo 103. Y en la Ley 1437 se establecieron una serie de herramientas para la actuación administrativa, es decir, parte 1 del Código, y también para la actuación judicial, parte 2. Lo que nos interesa es para la actuación judicial, plan de justicia digital. Nosotros teníamos en Colombia, y esto lo he dicho en varias conferencias, teníamos la posibilidad de adelantar proceso judicial electrónico o proceso virtual. Sin embargo, no teníamos la posibilidad todavía de llevar a contenedores electrónicos, es decir, el expediente electrónico, esa actuación. No teníamos el plan de justicia digital y parte de esta conferencia es contarles y actualizarlos que todavía no tenemos ese plan de justicia digital. Precisamente el Consejo Superior de la Judicatura esta semana expidió el protocolo para implementar ese plan. Entonces, primera noticia que hay que dar, estamos avanzando en plan de justicia digital, pero todavía no lo tenemos. ¿Qué tenemos hasta ahora? Desde que empezó la pandemia, y a raíz del decreto 417, inclusive con anterioridad, el Ministerio de la Protección Social había ordenado el aislamiento social obligatorio, pues en consecuencia la rama judicial respondió y suspendió los términos judiciales y nos ordenó a los jueces trabajar, esto es muy importante, continuar nuestras labores, pero desde nuestros hogares y con nuestros propios equipos. Esto es importante resaltarlo, con nuestros propios equipos, no a título de crítica, pero es una realidad. Y paulatinamente, a partir del acuerdo 11.546, desde el 27 de abril comenzó a reanudarse el servicio de justicia, es decir, comenzaron a levantarse las suspensiones de término de manera gradual en las distintas jurisdicciones, es decir, se establecieron casos diferenciados
con criterio precisamente diferencial en la jurisdicción de lo contencioso. Antes había estado en la jurisdicción constitucional y mucho antes para el Consejo de Estado, pero por razón de la necesidad de la revisión automática de los decretos que se expidieran con motivo de la pandemia, bien fueran decretos legislativos o simplemente decretos presidenciales. Pero en lo ordinario, lo que llamamos ya la justicia ordinaria, incluyendo la contenciosa administrativa, no se vinieron a reanudar términos sino hasta el 27 de abril por orden del Acuerdo 11.547. Entonces esa fue una primera fecha. A partir de esa primera fecha comenzamos a trabajar con herramientas colaborativas. ¿Qué son herramientas colaborativas? Aquellas que están diseñadas, como su nombre lo indica, para colaborar entre aquellos usuarios del sistema. Por ejemplo, la rama judicial adquirió un sistema o una licencia de herramientas que se llama Office 365, que ya la tenía la rama. Lo que se dio fue la instrucción para utilizar Office 365 con efectos procesales. Por ejemplo, a partir del momento del levantamiento de la suspensión de términos, se les dijo a los juzgados que en una primera fase de digitalización de los expedientes podían utilizar protocolos artesanales, juzgado por juzgado, sin implementar un protocolo central para la rama judicial. Se tuvo que acudir a protocolos distintos de otras ramas del poder público, por ejemplo la del Archivo General de la Nación, que no tenían claves necesarias para trabajar en justicia. Luego tuvimos que adaptarlas en ese momento para poder prestar un efectivo servicio de digitalización y por supuesto para poderlo compartir con los usuarios de la administración. Eso fue la primera fase de digitalización que se adelantó, digamos, hasta el 27 de julio, que fue expedido el protocolo de digitalización de la rama judicial mediante una circular que fue la circular 27. Circular 27 que desarrolló un acuerdo anterior que data del 4 de junio, que es el acuerdo 11.567. Muy bien, entonces ahí comenzamos la siguiente fase de digitalización, lo que podríamos llamar la fase 2. Ahora vamos a entrar en la fase 3, ya con la expedición de los acuerdos respectivos que desarrollan plan de justicia digital y continúan con el plan de digitalización, que son dos cosas distintas, porque el plan de justicia digital es ya la creación de herramientas, plataformas, aplicativos integrales que nos llevan a nosotros a desarrollar toda la gestión de justicia en contenedores administrados por la rama judicial y salirnos de las herramientas colaborativas. Entonces, ahora estamos en fase 3 de digitalización, vamos ahora a entrar apenas a plan de justicia digital. ¿Qué sucedió entonces? Que con la circular 27 se reforzó también lo dicho en la circular 11. La circular 11 databa y está vigente del 31 de marzo pasado de 2020, en la cual se nos dio las instrucciones a los jueces relativas precisamente al uso de algunas herramientas que ya habían sido adquiridas por la rama judicial. Por ejemplo, se nos dio instrucción de trabajar a través de Office 365 para efecto de correos electrónicos. Entonces se nos instruyó a los jueces para trabajar únicamente con el uso de correo electrónico como una herramienta colaborativa con efectos procesales. Para las audiencias, porque estamos en una situación ordenada por ley estatutaria de oralidad, tanto en la ley 1437 como en el Código General del Proceso, es decir, básicamente para todas las jurisdicciones con algunas excepciones. Pues para las audiencias también se utilizaron en algunos casos herramientas de tipo colaborativo un poco más profesionales, como lo fue el Life Size Polycom, que ya lo veníamos utilizando desde antes, por ejemplo en la justicia penal, era más común. No tanto en la justicia civil, más, eso sí, en lo contencioso, por razón de la lejanía o el asunto de las jurisdicciones, la jurisdicción nacional del Consejo de Estado y las amplias jurisdicciones de los tribunales administrativos. Se venía utilizando más la herramienta Life Size Polycom, pero se autorizó una más, se autorizó la herramienta Teams. Teams hace parte del paquete colaborativo de Microsoft Office 365. Insisto mucho en el concepto colaborativo, porque colaborativo, una vez más, significa una herramienta de colaboraciones más para compartir archivos, para compartir experiencias, para hacer reuniones internas, pero se autorizó con efectos procesales, al punto de que hoy una de las herramientas más utilizadas en toda la rama judicial es esa precisamente, Teams, de Microsoft. Se autorizó igualmente en la circular 11 y posteriormente en el acuerdo 11.567 de manera muy excepcional a trabajar con otras herramientas que no tuvieran licencia por parte del Consejo Superior de la Judicatura, caso en el cual se les advirtió a todos los jueces que
la audiencia, el manejo del protocolo, me refiero al protocolo electrónico, digital y la conservación de los expedientes, los archivos y demás, y el soporte técnico iba a correr por parte del servidor judicial, por cuanto la rama no podía prestar el soporte técnico ni tampoco se puede hacer responsable por el uso de alguna herramienta colaborativa no contratada por el Consejo Superior de la Judicatura. Voy a dar algunos ejemplos. Se están utilizando, por ejemplo, para otras reuniones, plataformas como Google Meet, se está utilizando mucho el Zoom, inclusive se está utilizando el WhatsApp para reuniones en directo y videoconferencia. Sin embargo, no tienen en este momento reglamentación por el Consejo, pero sobre todo herramientas de soporte técnico. Sin embargo, se pueden utilizar. Lo mismo pasó con los correos electrónicos. Se ha dicho en varios acuerdos, el último, el 11.567, que es el que nos rige a la fecha de hoy, estamos en el mes de septiembre, se ha dicho que los juzgados deben utilizar los correos electrónicos para sus comunicaciones con los usuarios y con las demás ramas del poder público y con los mismos jueces, es decir, las comunicaciones entre usuarios con efectos procesales. Y se ha dicho que hay que usar correo electrónico, de forma que en este momento no está regulado, por ejemplo, el uso de redes sociales. Mucho se ha sugerido, ahorita voy a hablar del decreto 806 y del decreto 491 y del propio Código General del Proceso, que esos cuerpos normativos permiten, y es cierto en gran parte, permiten, en virtud del principio de neutralidad tecnológica, acudir a otras herramientas. Entonces, por ejemplo, en el decreto 806, artículo 8º, parágrafo 2, se menciona el uso de redes sociales. Pero el uso de redes sociales está absolutamente limitado a encontrar una dirección para notificaciones electrónicas y no para ser utilizado por la autoridad judicial para, por ejemplo, abrir un perfil y a través del perfil comenzar a encontrar a sus usuarios o a través del perfil comenzar a realizar publicaciones con efectos procesales como serían, por ejemplo, los estados electrónicos o los traslados, es decir, lo que llamaríamos las fijaciones en lista y demás. No se puede en este momento hacer eso porque precisamente la rama judicial, que es la regente a través del Consejo Superior de la Judicatura, esto lo dice la Constitución Política de Colombia, ha dado instrucciones para que utilicemos exclusivamente, por ejemplo, los portales de la rama judicial, que van a ser varios, inclusive van a haber micrositios creados para distintos juzgados o portales más robustos. A ese punto voy a llegar en unos momentos. Entonces, no podemos utilizar por ahora redes sociales para divulgar las providencias de los jueces porque la rama judicial no lo ha contratado. En una conferencia que dicté anteayer en el Instituto Colombiano de Derecho Procesal ponía el ejemplo de la herramienta WhatsApp, que es la más común a nivel mundial. Hay estadísticas de su uso, es una herramienta colaborativa, es una herramienta de comunicaciones, es una herramienta social que permite dar agilidad precisamente a las comunicaciones entre individuos, entre personas, entre instituciones. No obstante, el WhatsApp en este momento no se ha podido utilizar por varias razones. La primera, pues por dar este ejemplo, alguien me sugería ayer inclusive Telegram también y otros, no se puede utilizar porque son únicamente aplicaciones para equipos celulares. Entonces, en primer lugar, habría que adquirir celulares. En este momento, pues, se sabe que nosotros los jueces, empleados de la rama judicial, la gran mayoría tenemos nuestros equipos celulares, pero son adquiridos con nuestro presupuesto. Luego, quiere decir que la rama no los controla. Entonces, primera restricción, no hay equipos celulares y por ahora hemos visto que en el presupuesto no está incluido. 2, habría que adquirir líneas telefónicas, abonados celulares de manejo individual. Todos sabemos que eso tiene restricción por el MINTIC. Una persona no puede prestar su equipo celular, no puede ser común. 3, tocaría adquirir planes de datos prácticamente ilimitados, para eso también habría un presupuesto. Y 4, diríamos, ya de la interoperabilidad, pues estos sistemas no se pueden en este momento hacer compatibles con los sistemas que nosotros tenemos de soporte o aplicativos web para divulgar las providencias judiciales. Entonces, ahorita voy a entrar a mencionarlas, pero pues en una anticipación podríamos estar hablando de los sistemas Justicia 21, que fue el primero, Justicia 21 Web, luego TIVA, luego el portal de tierras, que funciona en la especialidad jurisdiccional de tierras del país, y más recientemente SAMAI, que utiliza el Consejo de Estado. Pues bien, las herramientas externas de la rama judicial no permiten la integración con estos sistemas de divulgación que están autorizados e inclusive son obligatorios para todos los usuarios de la rama. Es mejor para los jueces y para los empleados. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? Tenemos una diversidad de herramientas, algunas oficiales, otras diríamos colaborativas que las hemos vuelto oficiales para el uso de los juzgados. Entonces, voy a contarles muy resumidamente qué es lo que está pasando en este momento en los estrados judiciales, salvo para quienes tengan en este momento Portal de Tierras, que es el más robusto de todos, SAMAI, que en segundo lugar
permite todo tipo de actuaciones, es decir, de entrada y de salida, permite tanto recibir peticiones como demandas, memoriales, recursos y demás, como hacer la publicación y además cargar el expediente, algo parecido a lo que utilizan en la Superintendencia de Sociedades, de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera, un poco más robustos, pero no son completos planes de justicia digital. Entonces, voy a resumir qué es todo lo que nos está pasando en este momento, diríamos las fases digitales o electrónicas del proceso. Quiero dejar para el profesor Ulises y para el profesor Martín lo que sería la actuación procesal digital, que es una historia diferente, es una explicación aparte. Esta es simplemente lo que sería la actuación para los expedientes. Entonces, en primer lugar, nosotros vamos a tener para aquellos juzgados que no tengan un sistema como Portal de Tierras o SAMAI, que son la gran mayoría, o TIVA, que TIVA tampoco lo permite, entonces lo primero que van a hacer es crear un expediente híbrido. Para eso el decreto 806 en el artículo 4 lo permitió. Expedientes híbridos. ¿Qué es un expediente híbrido? Es aquel que está conformado por lo físico, yo voy a hacer esta señal como el expediente gordito, en papel, por cuadernos, por folios. Ese expediente va a tocar escanearlo, porque así lo dice la circular 27 expresamente, porque así lo habían dicho de manera anticipada los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, y toca hacerle lo que se llama un cierre. Cierre es no trabajar más con el expediente físico, no volverle a cargar ni peticiones, ni memoriales, ni recursos, ni sentencias, ni nada. Simplemente toca pasarlo y llevar una copia digitalizada, la cual se va a presumir auténtica según los mismos acuerdos, es decir, no va a requerir verificación posterior, con unos protocolos que están en la circular 27, y hasta ahí terminó nuestro expediente físico, pero sigue siendo híbrida la actuación, la que se generó primero de esa manera. 2, a partir de ahí, si tenemos una herramienta potente como SAMAI, o Portal de Tierras o inclusive el TIVA, no Justicia 21, cargaremos esa copia a ese portal y a partir de ese momento sobre el portal es que empezaremos a trabajar. Quienes no tengan la posibilidad de utilizar estas herramientas potentes que ha creado el Consejo Superior de la Judicatura a través del CENDOJ como Portal de Tierras o SAMAI, deberán archivar sus documentos íntegramente en una herramienta colaborativa en la nube, es decir, el OneDrive, una carpeta a través de esa herramienta que nos da Microsoft Office 365 y compartirla. El protocolo para compartir está en la circular 27, es decir, darle a conocer a los usuarios de la justicia, muy particularmente a los sujetos procesales, Ministerio Público, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, demandante, demandado, darles a conocer a través de un vínculo, un link que se genera por el mismo usuario de la carpeta para que haya acceso permanente a esa carpeta y así poderla conocer. Entonces virtualizamos completamente el acceso. Insisto, utilizar en este momento OneDrive no es tener plan de justicia digital, pero así lo tenemos en este momento. Plan de justicia digital se empieza a acercar cuando, por ejemplo, al Consejo de Estado le implementan este software, este aplicativo que se llama SAMAI, o para la jurisdicción de tierras, el Portal de Tierras, que ahora estamos en Portal 2.0. Bueno. Entonces queda digitalizado el expediente. Lo que sigue, por supuesto, es que toda actuación se va a generar en nativos digitales. ¿Qué son los nativos digitales? Pues los que nacen en un computador y se quedan dentro del computador, pues normalmente nacerán en los computadores de los jueces, los magistrados, sus colaboradores, sus auxiliares, pero esos documentos nunca se imprimen. Por ejemplo, los de los secretarios. Orden perentoria, tanto del decreto 806, como de las circulares del Consejo Superior de la Judicatura, como del Acuerdo 11.567, orden perentoria es no imprimir los estados electrónicos. No se deben imprimir, no se deben firmar y no se deben escanear nuevamente y no requieren firma, muy importante. Ahorita me voy a referir al aspecto de la firma, que es el más sencillo, que está en el artículo 11 del decreto 491, pero no requieren firma. Y esto para agilizar, ¿por qué? Porque mientras el juez está en una casa, el secretario está en otra, su asesor está en otra, todos estamos confinados. Entonces se requiere agilizar, y agilizar es uno de los cometidos del artículo 1 del decreto 806, además de flexibilizar, además de implementar, todo está en el artículo 1. Bueno, entonces ahora tenemos que toda actuación se va a generar en nativos electrónicos de los jueces hacia afuera, es decir, autos y sentencias, todo en nativo electrónico, y la firma, por ejemplo, para el secretario se puede omitir para publicar el estado electrónico, y lo que son para los jueces se han creado aplicativos. El decreto 491 anterior al 806 ya había flexibilizado. En el artículo 11 permitía firmar de manera manuscrita, escanear, tomarle una foto e incluirlo. Acaba de salir un decreto presidencial, precisamente el día de anteayer, reglamentando ese decreto 491 para efectos de fiabilidad, confiabilidad y conservación y rastreabilidad de esas firmas. Pero no obstante, la rama judicial implementó un aplicativo
en este momento bastante útil, que permite firma electrónica, firma que ya venía autorizada por el gobierno nacional y que además venía autorizada por el Código General del Proceso, es decir, tenía doble regulación y doble autorización. Entonces, en este momento se puede o bien firmar la providencia judicial por medios electrónicos a través de un aplicativo que está en la página de la rama judicial con clave y usuario asignada por la rama, o bien se podría seguir el sistema tradicional del decreto 491, que es incluirle la firma escaneada. Bueno, eso se llaman nativos digitales. El expediente nunca se imprimirá, nunca, para ninguna gestión. Paréntesis, por eso, por ejemplo, para la Corte Constitucional fue necesario que la Sala Plena expidiera un acuerdo y adicionalmente el Consejo Superior de la Judicatura un acuerdo diciendo que ya no íbamos a enviar las tutelas por medios físicos, sino por medios virtuales, lo cual destrabó la gestión de selección de tutelas tan necesaria en la democracia. Lo siguiente. Los estados electrónicos toca publicarlos en el portal web de la rama judicial si el juzgado no tiene un aplicativo como Justicia, digamos, Tierras, Portal de Tierras o SAMAI, que tienen sus aplicativos para los estados. Si no lo tiene, toca utilizar un micrositio diseñado desde hace muchos años, ese no se creó por pandemia, dentro del macrositio de la rama judicial para cada uno de los juzgados. No es sino solicitar la clave de acceso y, por supuesto, comenzar a publicar. El estado y la sentencia tiene que ir en el micrositio. Deber del juzgado y del secretario, acompañar al estado una copia virtual de la providencia. Luego la providencia va a estar en dos partes, tiene que cargarse o bien al portal respectivo, me refiero, por ejemplo, Justicia 21, si se va a hacer la anotación, o en el OneDrive. Si tiene un portal completo que le genere el estado y de copia de la providencia, pues no hay que copiarlo en las dos partes. Eso va a ser muy importante, el enfoque diferencial. Cada juzgado deberá saber si lo tiene o no lo tiene. Por ejemplo, un juzgado que no tenga un aplicativo completo, como será TIVA o Justicia 21, que no permiten cargar todas las providencias, entonces deberá cargar su providencia en el OneDrive, herramienta colaborativa, dejarla a disposición de las partes con un vínculo público y a la vez deberá publicar su estado acompañado de un vínculo también nuevamente a la providencia que, por cierto, nuevamente lo va a llevar al OneDrive. Entonces, todo es un tema circular. Y finalmente, y termino con esto, pues la alimentación de los portales de información de la rama judicial. Esto nuevamente para quienes no tengan SAMAI o portal de tierras. Los he mencionado varias veces porque son portales que permiten todo lo anterior, porque son lo más próximo a plan de justicia digital, algo que integre todo. Los que no lo tengan tendrán que actualizar su sistema de información, por ejemplo, Justicia 21. Luego el protocolo va a ser, si se emite una providencia, insisto, siempre en nativo digital, se archivará en la herramienta colaborativa, se publicará el estado virtual, el estado electrónico, allá en el estado electrónico nuevamente un link hacia la herramienta colaborativa y adicionalmente tendrá que hacerse la anotación respectiva en un sistema, por ejemplo, Justicia 21 o Justicia 21 Web. Eso es lo que tenemos a grosso modo en este momento en expediente digital en Colombia. Estamos esperando, y con esto termino, que se comience a implementar toda la herramienta uniforme, que es lo que nosotros llamamos Plan de Justicia Digital. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor Natán, muchísimas gracias por su intervención. Ahora quiero darle la palabra al doctor Martín Bermúdez Muñoz, magistrado de la sección tercera del Consejo de Estado. Doctor Martín, bienvenido, tiene usted la palabra. Bueno, a mí me corresponde referirme a los aspectos del decreto 806 que tienen relación exclusivamente con la jurisdicción contenciosa administrativa y que afectan a las disposiciones del CEPACA. Entonces voy a referirme a tres puntos fundamentales. Uno, a la notificación de las entidades públicas en la medida en que eso ha generado alguna discusión en tribunales y en los jueces. En segundo lugar, a las dos reformas que trae el decreto, que son las excepciones y la sentencia anticipada. Frente a la notificación de las entidades públicas, lo que quisiera señalar puntualmente es que el artículo 196 del CEPACA establece la forma como deben notificarse las entidades públicas y las personas particulares que tengan un registro obligatorio de su dirección electrónica. Las entidades públicas, ustedes lo saben, se notifican al buzón de correo electrónico como viene haciéndose normalmente. Igualmente ocurre con las sociedades o las personas que tienen la obligación de tener registrado su correo electrónico ante la Cámara de Comercio. Frente a esas personas, creemos que debe seguir aplicándose el artículo 196 del CEPACA
porque lo reguló de manera completa, de manera integral. No, digamos que no había ninguna necesidad de establecer ninguna reforma para ese aspecto. Lo que hace el decreto en el artículo 8 es regular la notificación de las personas naturales que no tienen la obligación de tener registrado su dirección electrónica en el registro mercantil. Entonces, lo que quisiera precisar o quisiera señalar, que es nuestro modo de ver el punto, es que el artículo 8 no se aplica ni a las entidades públicas, ni se aplica a esas personas que tienen el registro mercantil y que tienen allí registrada su dirección electrónica. El artículo 8 claramente dice, también podrán notificarse. Y cuando dice también, estaba indicando que cuando ya estaba regulado de otra manera, pues esta norma no se aplicaba. Se aplica a las personas naturales porque simplemente ahí hay una dificultad. ¿Cuál es la dificultad que se presenta con las personas naturales? Pues que no sabía o no había una forma de establecer o de probar que el correo electrónico del demandado era determinado correo electrónico. Entonces, para esa finalidad, el decreto lo que indica es el demandante, cuando es una persona natural en estos casos, le debe indicar al juez bajo juramento cuál es la dirección de correo electrónico del demandado. Y adicionalmente le debe señalar al juez de dónde sacó ese correo electrónico. Porque lo lógico es que previamente a una demanda, previamente a un conflicto judicial, las partes hayan tenido muchas comunicaciones. Una entidad, por ejemplo, con el contratista que es persona natural, pues se ha cruzado una cantidad de correos electrónicos, razón por la cual no vamos en una demanda a no tener la posibilidad de notificarlo. Claro que tenemos posibilidad de notificarlo, simplemente esa persona bajo juramento le dice, señor juez, la dirección del contratista es esta, le indica cuál es la dirección y le señala de dónde la sacó. La saqué de todas estas comunicaciones que me he cruzado con él y de esa manera se suple esa carencia que había para notificar a esas personas. Repito, esa norma que tiene unas especificaciones de traslado, de término adicional, de juramento, solamente, repito, se aplica para esos casos excepcionales. Para los demás casos seguimos aplicando el artículo 196. Eso ha generado alguna discusión porque el artículo 196 pues, contempla un término bastante largo para las entidades públicas y es un término de traslado de la demanda. Ese término no ha sido notificado. Algunos jueces han dicho, pero si ya no va a haber traslado de la demanda, si ya no va a haber necesidad de que reclame copias, pues ¿para qué aplicamos ese término de 60 días que contempla el artículo 196? Pues simplemente lo que quisiera indicar es que esa norma no fue reformada ni fue suspendida. Luego me parece a mí que lo más prudente es que la sigamos aplicando de la misma manera. Ahora bien, lo que es importante tener en cuenta en este punto es que lo que sí se aplica al CEPACA o sí se aplica a la jurisdicción administrativa es el artículo 6 que tiene que ver con la presentación de la demanda y con las copias para el traslado. Actualmente, cuando una persona va a demandar a una entidad pública, le toca allegar 2 copias para el traslado, una copia para dejar en secretaría, enviarle otra copia por correo postal a la entidad. Pues digamos que eso se acaba en una época de pandemia y en una época sencilla de digitalización. Eso lo acabamos simplemente indicando que con la demanda se presentan los anexos para el traslado en medio electrónico. No dijimos PDF, pero lo lógico y lo que hace normalmente la gente es presentarlo en PDF. Entonces, ¿cuál es la reforma que se introduce en el artículo 6? El demandante presenta la demanda al juzgado y presenta la demanda con las copias para el traslado. De esa demanda, dirige la demanda al juzgado y presenta con copia a las entidades demandadas. Fíjense, la demanda no ha sido admitida en ese momento. Simplemente si una persona va a demandar al Invías, simplemente lo que hace es que presenta la demanda al juzgado y le pone con copia al buzón de correo electrónico del Invías. De esa manera, desde que la persona presenta la demanda, en el mismo momento el Invías va a recibir copia de la demanda y copia de los anexos. Ojo, en ese momento no ha sido admitida la demanda. Cuando el juez admite la demanda y va a notificar al Invías,
pues solamente le remite la copia del auto admisorio. No le remite los anexos porque el juez ya tiene constancia de que usted, demandante, cuando presentó la demanda, ya le remitió los anexos y además tiene la constancia de que el INVIAS tiene exactamente la misma demanda y los mismos anexos que usted le presentó al juzgado. Esto indudablemente va a agilizar el trabajo. Alguien ha preguntado, ¿será necesario seguir exigiendo el pago de gastos judiciales y de expensas? Yo creería que no, porque si no vamos a causar gastos judiciales y expensas, pues ¿para qué lo vamos a exigir? Pero digamos que si la persona quiere consignar y el juez piensa distinto, pues podría pensarse, pero obviamente esto va a agilizar notificaciones, va a agilizar una cantidad de gastos que se hacían con anterioridad. Ese sería el primer punto que yo quisiera indicar. Repito, me parece que lo prudente aquí o el lineamiento sería simplemente indicar que el artículo que vamos a aplicar es el sexto y para la presentación de las demandas y simplemente para notificación y traslado solamente aplicamos el octavo cuando se trate de personas naturales que no tengan el registro mercantil con el correo electrónico. El primer punto de la reforma atinente al Código de Procedimiento Administrativo es el de las excepciones. Entonces, aquí hay una reforma importante. Vale la pena decir que la reforma lo que hizo fundamentalmente fue tomar el proyecto de reforma que está cursando ante el Congreso de la República y meter en el decreto 806 los dos temas que son, uno, excepciones y otro, sentencia anticipada. ¿Cuáles son las reformas a las excepciones? Una reforma que nos va a permitir adelantar en esta época de pandemia, nos va a permitir adelantar los procesos por escrito y nos va a eliminar una audiencia que en realidad era innecesaria. El CEPACA lo que indica es que las excepciones se resuelven en audiencia y que si hay pruebas por practicar, hay que suspender la audiencia, practicar las pruebas y reanudar la audiencia y decidirlas. Lo que en realidad era absurdo, porque eso implicaba en muchas ocasiones ir a una audiencia e ir hasta 2 audiencias simplemente a declarar probada, por ejemplo, la excepción de caducidad. Pues bien, eso se acaba y vamos simplemente a tomar el modelo del Código General del Proceso. El Código General del Proceso lo que explícitamente dice es que las excepciones se resuelven antes de la audiencia inicial. Entonces, antes de abrir la audiencia inicial, pues se pueden resolver las excepciones. Entonces, ¿qué ocurre si en un proceso el juez le han propuesto la excepción de caducidad y el juez se da cuenta y el juez simplemente lo que hace en ese caso es no hace audiencia inicial, resuelve la excepción de caducidad? Esa excepción obviamente tiene recurso de apelación, pero de esa manera nos evitamos indudablemente un paso que era innecesario en el CEPACA y que va a generar, repito, una gran agilidad en este punto. Entonces, digamos que los puntos que me parece importante resaltar aquí, ¿cuáles serían? Uno, que el CEPACA, además de excepciones, se refiere a requisitos de procedibilidad y esos requisitos de procedibilidad se les da exactamente el mismo tratamiento en el artículo 180, o sea que se resolvían al mismo tiempo que las excepciones. ¿Cuáles son los requisitos de procedibilidad? Los que están indicados en el artículo 161, que no se haya cumplido la conciliación previa obligatoria, que no se haya agotado la vía gubernativa, que no se haya cumplido la renuencia para el cumplimiento de las acciones populares, o el pago de la condena en las acciones de repetición. Entonces, simplemente lo que creemos es que así el decreto 806 no lo diga, como se trata de requisitos exactamente iguales, pues si el juez encuentra que hace falta un requisito de procedibilidad, ejemplo, una acción de repetición, si el juez encuentra que no se acreditó el pago, pues simplemente no hace la audiencia inicial y mediante auto, antes de la audiencia inicial, declara la terminación del proceso por falta de un requisito de procedibilidad. Entonces, el primer punto que me parece importante indicar es que, como en la jurisdicción contenciosa, los requisitos de procedibilidad tienen el mismo tratamiento de las excepciones, pues simplemente lo que hay que hacer es
es darle el mismo tratamiento y decidirlas antes de la audiencia inicial. Yo quisiera simplemente indicar cuál va a ser el procedimiento, hacer un recorrido del procedimiento para aclarar los puntos. Las excepciones entonces se proponen con la contestación de la demanda. En primer lugar, el demandado, al contestar la demanda y presentar las excepciones, el demandado tiene la obligación en el artículo 806 de remitirle a todas las partes copia de ese memorial. ¿Qué quiere decir entonces? Que al demandante le va a llegar la copia del escrito de excepciones. Primer cambio, el demandante no tiene que esperar a que el secretario saque un aviso que diga corro traslado las excepciones, porque el demandante ya la recibió en su correo electrónico y el traslado le va a correr automáticamente. Aquí simplemente hay que dar una pequeña explicación. Hay traslados que corren por secretaría, o sea que no requieren decisión del juez, en los cuales la única labor que hay que hacer es que el señor secretario reciba la copia y la ponga en traslado del otro. O sea, ahí no hay ninguna decisión de admisión. Entonces, esos traslados se van a surtir directamente por el envío al correo electrónico del demandante. Entonces, el demandante, cuando reciba en su correo electrónico las excepciones, no va a quedarse esperando a que el secretario le corra traslado, sino que el demandante sabe que ese traslado le va a correr automáticamente porque ya le llegó a su correo electrónico. Ese es el primer punto que habría que tener en cuenta. Segundo punto que me parece importante es que hay una limitación probatoria. Yo diría que a partir del decreto 806, en realidad va a ser muy pocos los eventos en los cuales haya que practicar pruebas. La regla general de las excepciones es que las excepciones se deciden con prueba documental, razón por la cual vamos a allegar pruebas, pero no vamos a practicar pruebas. La práctica de pruebas requiere audiencia, allegar pruebas no requiere audiencia porque se trata generalmente de pruebas que se presentan y que no requieren ninguna diligencia o audiencia para practicarlas. Entonces, aplicamos, el CEPACA dice, se practicarán las pruebas que excepcionalmente se requieran. El CPG es mucho más restrictivo y dice, solamente se pueden solicitar 2 testimonios en el caso de falta de competencia por el domicilio de persona natural o falta de integración del litis consorcio necesario. Razón por la cual solamente en esos 2 casos absolutamente excepcionales vamos a decretar práctica de pruebas. En los restos de casos vamos a hablar de pruebas documentales. Entonces, el traslado que se le corre al demandante, que me parece que es un tema bastante importante, el traslado que se le corre al demandante tiene dos finalidades. Una finalidad tiene la finalidad de que el demandante se pronuncie sobre las excepciones, diga si está de acuerdo, si no está de acuerdo, y en segundo lugar, tiene la finalidad de que subsane los defectos. Entonces, si el demandado ha dicho, propongo como excepción que el demandante no acreditó la condición de representante legal de la entidad pública o de la sociedad que representa, ejemplo, pues le está diciendo, a usted le faltó un documento. Entonces la ley le dice, ojo, la excepción es para que se pronuncie o para que subsane. Entonces me parece que es muy importante tener en cuenta que el traslado tiene esas 2 finalidades, no solamente es pronunciarse, sino es subsanar los defectos que le están señalando. Las excepciones, esto quedó todo realmente regulado, bastante claro en el decreto, se resuelven luego del traslado, se resuelven por auto, repito, ahí mismo se deben resolver los requisitos de procedibilidad, el auto que la resuelve lo profiere el juez o la sala, ese auto tiene recurso de apelación y la apelación en la segunda instancia es resuelta por la sala. Todos esos temitas que tenían discusión en la jurisprudencia, digamos que quedaron totalmente claros en el decreto y por lo menos quedó superado. Hay temas que podrían no ser tan maravillosos como, por ejemplo, considerar que la resolución de excepciones sea cualquiera el resultado. Por ejemplo, cuando el juez niega excepciones, que eso tenga recurso de apelación, eso no tiene sentido, pero, repito, así quedó en el decreto
y por lo menos quedó, digamos, de alguna manera claro. Las excepciones previas también pueden, en el evento en que haya necesidad de practicar pruebas, resolverse en audiencia. Entonces, en ese caso, simplemente en el auto que fija fecha para audiencia inicial, el juez decreta las pruebas, las practica en la audiencia inicial y ahí mismo resuelve. Entonces, no vamos a tener sino una audiencia inicial y en ese caso la resuelve la sala. O sea, eso quedó también claro, digamos que había discusiones de que si estaba el magistrado solo haciendo la audiencia, que si llamaba a los demás, ya es claro, lo resuelve la sala. Bien, simplemente aquí todos sabemos cuáles son las decisiones que hay que tomar, si hay falta de jurisdicción se manda al que debe ser, si hay trámite inadecuado se resuelve. Yo solamente quiero hacer referencia a lo que dice el artículo 101, numeral 2 del CGP. Dice, el juez decidirá sobre excepciones previas que no requieran práctica de pruebas y si prospera alguna que impida continuar el trámite del proceso y que no pueda ser subsanada, ojo, o no lo haya sido oportunamente, declarará terminada la actuación y ordenará devolver la demanda al demandante. Eso no estaba regulado en el CEPAC. No estaba regulado qué pasa si el demandante, si la excepción previa es que el demandante no llegado determinado documento. Pues aquí el código claramente lo indica, porque recuerde que cuando a usted le dimos el traslado, en el traslado le dijimos pronúnciese o subsane. O sea, usted ya tuvo el tiempo para subsanar. Si no subsanó ahí, lo que dice el código es, al declarar probada la excepción, termine el proceso porque a usted ya le dimos la oportunidad. Eso entonces en relación con las excepciones, la segunda reforma importante es la reforma relativa a la sentencia anticipada. La sentencia anticipada fundamentalmente va a permitir que los jueces y los tribunales dicten sentencia sin ni siquiera tener que hacer audiencia inicial. Entonces, la posibilidad es dictar sentencia cuando simplemente no, me parece que es el punto clave, no haya pruebas para practicar. Y aquí, aunque sé que puede sonar un poco innecesario, me parece bueno indicarlo, hay que distinguir practicar pruebas de decretar pruebas o practicar pruebas de allegar pruebas. Uno habla de practicar pruebas cuando requiere audiencia para llevarlas a cabo. Entonces no es que vayamos a fallar procesos sin pruebas. Claro que las vamos a fallar con pruebas, pero las vamos a fallar con pruebas documentales principalmente. Todo el mundo sabe que en la jurisdicción contenciosa administrativa la prueba reina es la prueba documental. Entonces hay tres opciones, hay tres causales para dictar sentencia anticipada. Uno, antes de audiencia inicial, cuando no sea necesario practicar pruebas. Otro, desde la audiencia inicial cuando haya excepciones mixtas y tres, de común acuerdo. Pero indudablemente el más importante es el de antes de audiencia inicial. Entonces vamos a mirar qué puede ocurrir en este momento en un tribunal o en un juzgado. Entonces tenemos, primero, si el demandado propuso excepciones previas, el juez tendrá primero que resolverlas por auto, tendrá que resolverse el recurso de apelación y luego de lo anterior podrá dictar sentencia anticipada. Si no se propusieron excepciones previas o ya fueron resueltas, el juez puede dictar sentencia anticipada. Me parece que es importante tener en cuenta tres puntos. En todos los casos, el juez tiene que, 1, pronunciarse sobre pruebas. 2, correr traslado para alegar y hecha las dos cosas si dicta la sentencia escrita y anticipada. Pero, repito, en todos los casos, el juez tiene que dictar un auto pronunciando sobre las pruebas, porque primero el 187 del Código no ha sido derogado, que dice que debe incorporar y admitir las pruebas documentales. Y además tiene que darle la oportunidad a la otra parte de que se pronuncie sobre las pruebas documentales que se incorporan al proceso. Entonces, el auto de incorporar pruebas no se puede, repito, dejar de proferir. Y tampoco se puede dejar de proferir el auto que implica correr traslado para alegar, porque así lo dice expresamente el decreto. ¿Cuáles son los casos en los cuales se puede dictar sentencia anticipada? Entonces, en primer lugar dice, habrá sentencia anticipada, repito, cuando no fuere necesario practicar pruebas. 1. Asuntos de puro derecho.
Simplemente vamos a hablar de la nulidad de un decreto, de la nulidad de una ordenanza, de la nulidad de un acuerdo municipal, en el cual simplemente hablamos de pruebas documentales, razón por la cual es un asunto de puro derecho, no hay necesidad de practicar pruebas. En ese caso, el juez puede, repito, primera opción, dictar sentencia anticipada. Segundo, asuntos en los cuales simplemente se allegaron pruebas documentales. El demandante allegó pruebas documentales, el demandado allegó pruebas documentales, pues no hay necesidad de practicar pruebas. En ese caso también podemos dictar sentencia anticipada con los 3 requisitos que indicamos al principio. Tercero, puede ocurrir que una de las partes haya solicitado una prueba documental, haya pedido que se oficie a determinada entidad para que allegue determinada prueba documental. En esos casos, pues obviamente la parte que pidió eso tendrá que demostrar que previamente a pedirle al juez que oficie a esa entidad, él había agotado la posibilidad de obtener esa prueba directamente y por eso no la llegó. Entonces, si el demandante o el demandado le presenta al juez el derecho de petición y dice, mire, yo intenté esta prueba y no me la entregaron, pues el juez puede decretar la prueba. Una vez recibe la prueba, la incorpora al proceso, como lo dijimos anteriormente, no tiene pruebas por practicar y está en la causal de pruebas anticipadas. Y el tercer punto que es realmente el que puede generar alguna discusión, es el que tiene que ver con el evento en el cual el juez rechace pruebas. Ejemplo, el demandado o el demandante pidió pruebas testimoniales, pidió un interrogatorio de parte, pidió allegar pruebas documentales y el juez estima que esas pruebas son impertinentes, inconducentes o inútiles. Pues el juez puede perfectamente dictar un auto rechazando las pruebas y una vez que esté ejecutoriado ese auto, puede en ese caso dictar la sentencia anticipada, que sería el tercer evento en el cual puede hacerlo. Entonces, repito, lo que creemos que debemos hacer en este momento es darle la mayor amplitud a esa causal de dictar sentencia anticipada, que es cuando no fuere necesario practicar pruebas, y entender que todas las hipótesis anteriormente indicadas pueden estar señaladas allí, porque en realidad en ninguno de esos casos es necesario practicar la audiencia inicial para decretar pruebas, ni practicar la audiencia de instrucción para llevarlas a cabo. Ahora, es posible también que hayamos tenido que practicar pruebas, que una vez estemos practicando pruebas en la etapa de instrucción, el juez se dé cuenta, por ejemplo, que está probada la caducidad o que está probada la cosa juzgada, ¿cierto? Entonces, el juez en ese momento podrá dictar sentencia anticipada, podrá dictar en la misma audiencia o lo hará por escrito, y en ese caso excepcional no dará traslado para alegar. En ese caso simplemente el juez advierte que hay una caducidad, le dice a las partes, decreto sentencia anticipada, y declara, lo que hace es declarar en ese momento esa excepción mixta que simplemente se percató en ese momento. Y la última posibilidad, que yo no he visto que en la práctica sea muy dada, pero se puede dar, es que sea por petición de las partes. Si las partes le piden al juez, entonces el juez simplemente, como las partes le han pedido que se decrete sentencia, que dicte sentencia anticipada, lo que las partes le están diciendo, señor juez, hay suficiente ilustración, no practique más pruebas, dicte sentencia. Entonces, hay dos posibilidades. Si es en audiencia, el juez le da traslado a las partes para que aleguen. Si es por escrito, las partes con el memorial que piden la sentencia anticipada presentan los alegatos. De ese memorial le damos traslado a los demás sujetos procesales y el juez está en condiciones de dictar sentencia anticipada en ese caso. Repito, creo que la reforma más importante tiene que ver con las excepciones y con la sentencia anticipada cuando no hay necesidad de practicar pruebas. Esto nos va a permitir, repito, sin hacer audiencias iniciales, va a permitir que los jueces decidan los procesos en los cuales solamente tienen pruebas documentales, que, lo reitero, son la mayoría de los procesos contenciosos administrativos. Estas eran las reformas del 806 para el CEPACA. Les agradezco muchísimo su atención. Doctor Martín, muchísimas gracias por su intervención.
al doctor Nisim Blat y al doctor Canosa también muchísimas gracias.